El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pueden sentarse, hermanos. Muchas veces en la palabra del Señor nosotros encontramos maravillosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Y una de las cosas que podemos ver en la Escritura es que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. También la palabra nos enseña que el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le va a abrir. Pero muchas veces vemos en nuestra vida que esas promesas que Dios nos ha hecho en su santa palabra, vemos que como que tardaran en cumplirse, o que muchas veces pareciera que no se cumplen. Y una de las causas por las cuales nuestras oraciones muchas veces no tienen esa contestación de parte de Dios es porque, amados hermanos, nosotros no sabemos cómo pedir. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma y está escribiendo, amado hermano, a aquellos creyentes que estaban en esa ciudad, y él les dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice el apóstol. Muchos de nosotros, amado hermano, no sabemos qué pedir, o no sabemos pedir lo que conviene, lo que nos va a edificar, lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Muchos de nosotros hacemos oraciones repetitivas todo el tiempo. Casi siempre es lo mismo. Pero es, amado hermano, porque nosotros no hemos aprendido a orar. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Lucas 11, 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, amado hermano, sobre la faz de la tierra no ha habido un hombre, ni después habrá un hombre que haya predicado como nuestro Señor Jesucristo predicó. La Biblia dice que Él predicaba con autoridad, que cuando Él hablaba, amado hermano, la gente estaba atónita, estaba maravillado de la sabiduría que salía de los labios del Maestro. Hablaba con tal conocimiento que aún los doctos, aún los escribas y aún los fariseos, los que se consideraban teólogos en la ley, amado hermano, quedaban asombrados del conocimiento y la sabiduría que emanaban de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos lo escucharon predicar los mejores sermones, como el Sermón del Monte, considerado como uno de los mejores sermones. Lo escucharon, amado hermano, predicar a las multitudes. Los discípulos lo vieron sanar a los enfermos, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron, amado hermano, hacer milagros extraordinarios, lo vieron expulsar demonios,
Pero fue entonces, amado hermano, que cuando lo escucharon orar, dice que uno le dijo: Señor, enséñanos a orar. Si usted lee conmigo Lucas 11:1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lo escucharon orar. Lo habían escuchado, amado hermano, haciendo milagros, lo habían escuchado predicando, lo habían visto, amado hermano, expulsando los demonios, lo habían visto caminar sobre el agua, habían visto, amado hermano, multiplicar los peces, los panes, habían visto la gloria de Dios, amado hermano, en él. Pero fue entonces, amado hermano, cuando lo escucharon orar, que uno le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y eso, amado hermano, es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios. Porque el apóstol dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, hermano. Usted y yo no sabemos pedir como conviene. Muchas veces, amado hermano, nosotros pedimos cosas incoherentes. Muchas veces, amado hermano, en vez de necesidades, nosotros pedimos necedades. No sabemos orar. No sabemos cómo ministrar el corazón de Dios. No sabemos, amado hermano, cómo pedirle al Señor. El Señor dice: pedid y se os dará. Pero nosotros pedimos y no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal, dice el apóstol Santiago. Entonces, amado hermano, una de nuestras oraciones debe de ser: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Note que este discípulo, amado hermano, no le dijo al Señor: Señor, enséñame a predicar. No le dijo: enséñame a expulsar demonios. No le dijo: enséñame a sanar a los enfermos. No le dijo: enséñame a caminar sobre el agua. Sino que le dijo: Señor, enséñame a orar. Enséñame a hablar con Dios. Porque eso es lo que es la oración. Hablar con Dios. Pero si usted, amado hermano, nota, cuando usted habla con una persona, si la plática es amena, si la plática es interesante, amado hermano, aquella persona que habla con usted va a estar, amado hermano, entretenido, entusiasmado, no lo va a aburrir. Pero si usted está hablando, amado hermano, puras incoherencias y está hablando cosas fuera de sí, amado hermano, va a aburrir a la persona con la que usted está hablando. Muchas veces, amado hermano, nosotros no sabemos cómo expresarnos delante de Dios. No sabemos cómo llegar al corazón de Dios. No sabemos, amado hermano, cómo pedirle al Señor. Por eso es que muchas de las promesas que están en la palabra del Señor no se cumplen en nuestra vida. No es porque Dios no las quiera hacer, porque Él ya las prometió. Y la Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cómo pedirlas. No sabemos, amado hermano, cómo obtener esas promesas del Señor. Porque pedimos mal. De ahí, amado hermano, que nosotros debemos de pedir lo que conviene. Porque Pablo dice que nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Entonces, amado hermano, cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros debemos, amado hermano, pedir lo que conviene. Debemos de pedir lo que conviene. Porque hay cosas, amado hermano, que no nos convienen. Por eso es que nosotros debemos entender a través de la palabra del Señor cuáles son aquellas cosas, amado hermano, que nosotros debemos de pedirle al Señor. Y la primera, amado hermano, es que nos enseñe a orar. Que nos enseñe, amado hermano, a llegar delante de su presencia. Que nos enseñe, amado hermano, a ministrar su corazón. Que nos enseñe a poder hablar con Él. Hay veces, amado hermano,
cuando nosotros oramos, que hay veces que nuestras oraciones hasta nos aburren a nosotros mismos. Y muchas veces la oración es la que el enemigo atacará mucho más. Porque si hay algo que a Satanás le interesa, es que usted y yo no oremos. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros aprendamos a orar. Muchas veces, amado hermano, como iglesia nosotros debemos de aprender a interceder, a clamar a Dios. Debemos de cambiar nuestro vocabulario. Debemos, amado hermano, de dejar que Dios nos moldee y que Dios nos enseñe la manera en la cual nosotros debemos de pedirle al Padre. También nosotros tenemos, amado hermano, que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Lucas 17:5 nos enseña la palabra del Señor. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué nosotros necesitamos fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros necesitamos fe para poder agradar al Señor. La palabra del Señor nos enseña que el justo vivirá por la fe. Entonces, amado hermano, la fe es muy importante en nuestra vida. Por eso es que muchos no continúan en el Evangelio. Por eso es que muchos desertan. Por eso es que muchos, amados hermanos, dejan las cosas del Señor. El camino del Señor lo abandonan y se van en el mundo porque les faltó fe. El libro de Hebreos dice: mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué razón se apartan del Dios vivo? Porque hay incredulidad en los corazones de ellos. Por eso, amado hermano, hay mucha gente que se ha alejado, mucha gente que se deja de congregar, hay muchos hermanos que ya no vienen a la iglesia, que desisten porque les faltó fe. Fe, amado hermano, nos falta fe. Amado hermano, la fe es el ingrediente esencial en la vida de todo creyente. Si nosotros tenemos fe, amado hermano, nosotros vamos a poder seguir adelante siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a estar firmes en la roca de nuestra salvación, porque nosotros, amado hermano, creemos en Él. Tenemos la esperanza de que un día Él vendrá, de que un día, amado hermano, sonará esa trompeta y vendrá a buscarnos a nosotros. Amado hermano, la fe nos enseña a poder, amado hermano, creer en Dios a pesar de lo que no lo hayamos visto. Bienaventurados, dijo el Señor, aquellos que sin haber visto a Dios le creen. Esos son bienaventurados, amado hermano. Nosotros los que le creemos a Dios sin haberle visto. La fe, amado hermano, nos va a ayudar a seguir adelante. Sabe que uno de los reproches que el Señor les hacía continuamente a los discípulos era por su falta de fe. Siempre les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Amado hermano, la fe es contrario a la incredulidad. El enemigo muchas veces, amado hermano, va a traer esa incredulidad dentro de nosotros. Va a querer meter esa duda para que nosotros no le creamos a Dios, para que nosotros no sigamos, amado hermano, avanzando en el camino del Señor. Muchas veces nosotros no podemos obtener, amados hermanos, las promesas de Dios por nuestra falta de fe.
La Biblia dice que el que pide, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada de un lado para otro. No crea, dice, que el que haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. Amado hermano, necesitamos fe para recibir las promesas de Dios. Necesitamos fe para nosotros, amado hermano, poder obtener las bendiciones de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la Biblia dice que por fe andamos y no por vista, no poniendo la mirada en las cosas terrenales, sino en las espirituales, porque las cosas terrenales perecen, pero las espirituales, amado hermano, permanecen para siempre. Nosotros, amado hermano, necesitamos la fe para caminar. Así que cada vez que nosotros hablemos con Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe. Para que nosotros, amado hermano, podamos pedir como conviene. Hemos dicho que necesitamos pedir que Dios nos enseñe a orar. Y que Dios nos enseñe, que Dios, amado hermano, nos aumente la fe. Pero lo tercero, amado hermano, que tenemos que pedirle a Dios es, amado hermano, amor. La Biblia nos enseña, en el libro de Corintios, amado hermano, en 1 de Corintios 16 dice el apóstol Pablo, todas las cosas sean hechas con amor. Quiere decir, amado hermano, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser hecho con amor. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 12, en el versículo final dice, yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? En el versículo 13 aparece y dice, amado hermano, seguid el amor. Porque dice el apóstol que el amor, amado hermano, es vital para la vida de todo creyente. La Biblia dice que si nosotros no tenemos amor, seremos como címbalo que retiñe. Que si nosotros podemos dar, amado hermano, todos nuestros bienes, podemos dar de comer a los pobres, podemos entregar nuestra vida, amado hermano, pero eso de nada nos va a servir si nosotros no tenemos amor. Por eso, amado hermano, debemos de pedirle al Señor amor. Amor para Él, porque el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no tenemos amor, nosotros no podemos cumplir con este mandamiento. Por eso es necesario, hermano, que nosotros en nuestras oraciones pidamos a Dios que derrame de su amor, que nos enseñe a amarle a Él, amar a nuestro prójimo y amar todo lo que nosotros tenemos que amar con su amor. Porque si nosotros no amamos, de nada nos sirve. Si nosotros no amamos al Señor, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no hemos cumplido con la ley de Dios. La palabra nos enseña que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor no se envanece, no busca lo suyo, todo lo da, todo lo soporta. El amor, amado hermano, nunca deja de ser. Se acabará la ciencia, se acabarán las profecías, pero el amor permanecerá para siempre.
hoy dice el apóstol, permanece la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de todos estos es el amor. Por eso, amado hermano, nosotros debemos tener amor en nuestro corazón. Amor es lo que necesitamos. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros tenemos amor, vamos a amar a nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a poder demostrar ese amor hacia Él? Guardando los mandamientos. Si nosotros tenemos amor al Señor, pase lo que pase en nuestra vida, nosotros vamos a permanecer firmes hasta el final, porque le amamos. ¿Sabe que la iglesia había dejado su primer amor? La Biblia dice que en los postreros días, cuando vengan los juicios de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es que nosotros precisamos pedirle a Dios que avive ese amor en nuestro interior, que derrame de su amor en nuestros corazones, para que nuestro amor por Él no se enfríe, para que nuestro amor por Él no se envanezca, sino que permanezca, amado hermano, como aquel amor que está en el libro de Cantares, que ni las aguas ni los ríos pueden apagar ese amor. El amor inalterable. Un amor que no cambia, que a pasar el tiempo, a pasar los años, amado hermano, ese amor sigue siendo el mismo. Oh, cuánto precisamos, amado hermano, pedirle al Señor que nos dé de su amor, para amar a nuestros hermanos, para amar a nuestra pareja, para amar a nuestros hijos, para amar, amado hermano, a nuestras familias, para amar a nuestro prójimo. Sabe que muchas veces nosotros no tenemos amor por nuestro prójimo. Porque ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo, amado hermano, es todo aquel que está allá afuera. Toda persona, no importando su raza, no importando su color, no importando su lenguaje, no importando la condición en la que esté, si tiene dinero o no tiene dinero, si está viviendo en una casa o está viviendo en la calle. Ellos son nuestro prójimo. Y muchas veces la iglesia no tiene amor por su prójimo. Es más, muchas veces no nos amamos ni a nosotros mismos, no amamos a nuestros familiares. Precisamos tener el amor de Dios en nuestra vida. Precisamos pedirle a Dios amor. Si ve cómo nosotros no pedimos como conviene, porque déjeme decirle que lo que muchas veces nosotros pedimos es las cosas materiales. Cosas que no deberíamos de pedirlas, porque el Señor dice que Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Que no nos afanemos por las cosas materiales, que hemos de comer o que hemos de vestir, sino que nosotros, amado hermano, le busquemos a Él. Que busquemos su reino, su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces no tenemos que pedirlas, porque Él dice, yo se las voy a añadir. Pero hay cosas que tenemos que pedir y no las pedimos. Como que Él nos enseñe a orar, como que Él nos enseñe, amado hermano, y nos aumente la fe, y que nos dé de su amor. Oh, amado hermano, ¿cuántos problemas nosotros evitaríamos si tuviéramos amor? ¿Cuántas cosas serían más fáciles para nosotros si tuviéramos el amor de Cristo morando en nosotros? Precisamos, amado hermano, que Dios nos dé de su amor. ¿Sabe que si nosotros tuviéramos el amor de Dios morando en nuestros corazones, miraríamos a la gente de una manera diferente? La miraríamos como Dios la mira. Ya no la miraríamos con aquella actitud de menosprecio. No la miraríamos, amado hermano, con aquella actitud de que yo soy más superior que tú. Sino, amado hermano, que miraríamos con los ojos de Dios. Amaríamos con el amor de Dios. Oh, cuánto la iglesia necesita rogarle a Dios que Dios derrame de ese amor sobre nuestras vidas. Amor es lo que precisamos. Necesitamos pedirle a Dios que haya amor. ¿Sabe cuántas iglesias, amado hermano,
están divididas. Están, amado hermano, todo el tiempo en discordia, en contiendas, en chismes, en pleitos, porque no tienen amor. En esto conoceréis que sois mis discípulos, les dijo el Señor a los apóstoles, en que tuvieres amor los unos por los otros. Ese es el amor que se ha perdido dentro de la iglesia. Ese es el amor, amado hermano. Ya nadie tiene amor. Por eso precisamos pedirlo a Dios. Por eso precisamos, amado hermano, pedirle cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con Dios, que Él derrame de su amor, que Él nos dé de su amor, porque su amor es puro, porque su amor, amado hermano, es verdadero. Y eso es lo que necesita la iglesia. Amor, necesitamos amor los unos por los otros. Necesitamos amor por el que está allá afuera. Que sintamos, amado hermano, el peso de sentir lo que Dios siente cuando un alma se va al infierno. Necesitamos amar esas almas para poder clamar por ellas, para poder predicarles la palabra, para poder interceder por ellas. La iglesia necesita amor. Por eso es que no hay unidad. Por eso es que no hay, amado hermano, entre nosotros esa comunión. Porque falta el ingrediente esencial, que es el amor. Porque si nosotros nos amáramos, así como la Biblia dice que tenemos que amarlos, hermanos, nosotros estuviéramos unidos. Porque el amor es lo que Dios quiere que nosotros demostremos. El amor es la parte esencial del ser humano. Donde hay amor, no hay odio. Donde hay amor, no hay envidia. Donde hay amor, no hay contienda. Donde hay amor, no hay mentira. Donde hay amor, no hay división. Donde hay amor, bendito sea el nombre del Señor, ahí está Dios. Porque Dios es amor. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos ese amor que sea derramado sobre nosotros. Otra de las cosas que nosotros precisamos pedirle al Señor, la encontramos en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Una de las cosas que nosotros debemos de pedirle al Señor siempre es que se haga como Él quiere y no como nosotros queremos. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Sabe que cuando el Señor Jesucristo le pidieron que les enseñara a orar a los discípulos, Jesús les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El Señor les dijo: pídanle a Dios que haga su voluntad. Entonces, amado hermano, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de pedirle al Señor que haga su completa y perfecta voluntad en nuestra vida. Que no sea como nosotros queramos, que no sea como nosotros pensamos, sino como Él quiere.
Por eso es necesario que nosotros siempre pidamos al Señor que haga su voluntad en nosotros. Y muchas veces la voluntad de Dios va a ser, amado hermano, para nosotros muy dura. Y muchas veces no nos va a gustar. Pero si nosotros queremos verdaderamente agradarle a Dios, vamos a aceptar su voluntad tal como es. Por eso, amado hermano, el Señor le pide al Señor: haz tu voluntad y no la mía. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible que el Señor pasara esa copa? Sí, era posible, porque para Dios todo es posible. Pero lo que, amado hermano, le agradó al Padre, que la oración no quedó ahí, sino que después dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso es lo más importante, hermano, que nuestra vida, quien nos dirija, sea la voluntad de Dios. Que nosotros, amado hermano, andemos en la voluntad de Dios. Y para poder conocer la voluntad de Dios, lo único que usted y yo necesitamos es escudriñar y meditar las Santas Escrituras, y allí nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios expresas en tintas. Ahí vamos a encontrar, amado hermano, la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso es que nosotros debemos de pedirle a Dios que Dios nos dé esas fuerzas para hacer su voluntad, porque la Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos tomar la rienda de nuestra vida y queremos caminar por donde nosotros queremos y queremos andar conforme a los deseos de nuestros ojos, a los deseos de la carne, haciendo la voluntad humana y no la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que sea Él que haga la voluntad en nuestras vidas, déjeme decirle, amado hermano, que Dios obrará en nuestra vida y que Él cumplirá el propósito y el plan por el cual Él nos creó y nos diseñó y por el cual Él nos llamó con llamamiento santo. Porque solo Dios, amado hermano, conoce nuestro camino, porque no es del hombre, dice la Biblia, ordenar sus pasos, sino que es del Señor. Por eso necesitamos que el Señor, amado hermano, haga su voluntad en nosotros. Pero eso sucederá cuando nosotros le pedimos a Él que la haga en nuestra vida. Porque acuérdense que Dios nos ha dado libre albedrío. Y nosotros necesitamos, amado hermano, pedirle a Dios. Porque cuando nosotros le pedimos, la Biblia dice que nosotros vamos a recibir. Y si nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, entonces Él va a actuar conforme, amado hermano, a lo que estamos pidiendo. Y qué hermoso es, amado hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad perfecta en nuestra vida. Entonces Él entra en escena y nos conduce conforme al plan que Él tiene para nosotros. Pero es necesario que nosotros le pidamos a Él, que acudamos a Él, porque solo Él conoce el camino. Solo Él, amado hermano, sabe la manera y la forma en la que Él nos va a conducir hacia el reino celestial. Por eso es muy importante fiarnos de todo nuestro corazón en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Pedirle siempre al Señor dirección, pedirle siempre a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Eso es, amado hermano, lo que nosotros precisamos orar, lo que nosotros precisamos pedirle a Dios. Por último, vamos a ir a Mateo capítulo 11, 29. Mateo 11, 29. Dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Algo que nosotros debemos de pedirle a Dios es que nos dé humildad. Y eso es uno de los atributos que más, amados hermanos, le hace falta a la mayoría de la iglesia. Muchos de nosotros somos arrogantes, somos soberbios, somos altivos. Necesitamos, amado hermano, pedirle a Dios que nos enseñe a ser humilde. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero un día, estando enfrente de sus apóstoles, tomó un lebrío con agua, una toalla, y se la ciñó a sus lomos y empezó a lavarle los pies a sus apóstoles. Él era Dios, pero les estaba dando un ejemplo de humildad. Por eso la Biblia dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. El mejor ejemplo de humildad, amado hermano, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Humildad es la que precisamos. Porque muchos de nosotros, amado hermano, muchas veces no somos humildes. Porque una cosa es decir yo soy humilde y otra cosa es que mis hechos demuestren que verdaderamente yo soy humilde. La humildad no es, amado hermano, decir de que lo soy, sino, amado hermano, que yo debo de practicarlo. El apóstol dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Esa es la humildad, no tener un mayor concepto de lo que verdaderamente somos. Nosotros somos lo que somos, y si somos es gracias al Señor, es gracias a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin Él nosotros no somos nada. La Biblia dice que la comunión del Señor es con los humildes, que el altivo y el arrogante Dios lo mira de lejos. Amado hermano, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque uno de los aspectos por los cuales el diablo fue arrojado del cielo es por su soberbia. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que los soberbios y los altivos no pueden habitar en comunión ni en cercanía con nuestro Dios. La Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando fuera tiempo Él os exalte. Aquel que no es humilde no se humilla delante de Dios. Aquel que no es humilde, amado hermano, ese no le va a pedir perdón a Dios. Ese no se va a arrepentir de sus pecados, porque no hay humildad en su corazón. Porque la Biblia dice que el contrito y humillado jamás Dios lo va a menospreciar. Amado hermano, nosotros debemos de reconocer que somos polvo, que el único grande, que el único poderoso es el Señor. ¿Sabe, amado hermano, por qué muchas iglesias, aunque sean de la misma denominación, están divididas? No se hablan unos hermanos con otros hermanos porque no hay humildad. Porque, amado hermano, las iglesias, unas quieren ser mejores que las otras. Si ven a una iglesia hacer una cosa, la otra iglesia ya quiere hacer una cosa semejante o mejor. ¿Por qué? Porque no hay humildad. ¿Sabe que no hay, amado hermano, compañerismo? Porque no hay humildad. ¿Sabe por qué las iglesias no podemos reunirnos, no podemos asociarnos y tener en común una sola cosa, que es predicar el reino de Dios y exaltar a Cristo? Porque no hay humildad. Porque los ministros, en la mayoría de los casos, siempre, amado hermano, quieren ser mejores que los otros.
Siempre quieren, amado hermano, ser los que tienen más miembros, o los que predican mejor, o los que oran mejor. Y todo eso, amado hermano, es porque nos falta humildad. ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de los Hechos, amado hermano, cuando usted mira el comienzo de la iglesia, dice, amado hermanos, que todos ellos tenían todas las cosas en común, que comían el pan con sencillez de corazón. Ellos eran humildes. Amado hermano, ellos no poseían bienes. Ellos, amado hermano, los apóstoles, los discípulos, comían con la gente. Dice la Biblia que el Señor era amigo de pecadores. Comía en la mesa de los publicanos, comía en la mesa de los más pobres. Todo mundo se le podía acercar. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios encarnado. Era el Dios en el cual habitaba toda la plenitud de la deidad. Era nuestro Señor Jesucristo. Él no menospreciaba a nadie. Él comía con los pobres. Él, amado hermano, no le dijo a aquel leproso, aléjate, me vas a contaminar. Dice la Biblia que su cuerpo estaba lleno, amado hermano, de muchas plagas a causa de todas las enfermedades, amado hermano, que se le pasaban a él cuando lo tocaban. Él jamás rechazó a nadie por su condición. ¿Y sabe por qué? Porque él es humilde. Y eso es lo que Dios quiere, amado hermano de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle, Señor, enséñame a ser humilde, enséñame a ser manso, porque verdaderamente nos hace falta, hermanos. Nos hace falta la humildad. Nos hace falta, amado hermano, ser como nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia le hace falta. Pero sabe, amado hermano, que muchas veces nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios empezamos a pedir para nosotros mismos, para nosotros. Y muchas veces no pedimos como conviene. Por eso el apóstol dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y al final dice el apóstol, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sabe, amado hermano, que muchas veces el Espíritu Santo es el que está intercediendo por nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo, amado hermano, pide cosas, amado hermano, que nosotros no pedimos. Por eso es que nosotros necesitamos y precisamos, amado hermano, saber pedir. No pidamos las cosas materiales, porque está escrito que Él las va a añadir. Él conoce nuestras necesidades. Sabe que una de las cosas que nos recompensa al Señor a nuestra obediencia, y es, amado hermano, que cuando nosotros somos obedientes, Él nos bendice. Él derrama de sus bendiciones y nos da todo lo que necesitamos. La Biblia dice, asimismo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá los deseos de tu corazón. Quiere decir que tú no vas a tener ni necesidad de hablarlo, solo lo vas a desear en tu corazón y Él te las va a conceder. ¿Cuándo? Cuando tú te deleites en Él. No hay necesidad de pedirle al Señor los bienes. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo pidiéndole al Señor, dame esto, dame lo otro, que necesito aquí, que necesito allá. Pidamos lo que verdaderamente nos conviene. Pidamos que nosotros seamos maduros espirituales. Que dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Pidamos, amado hermano, abundar en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay los deseos de la carne. Pidamos el fruto de justicia, pidamos el fruto de verdad, pidamos el fruto de santidad. Pidamos, amado hermano, que Dios avive los dones que hay en nosotros. Pidamos que Dios nos use para su gloria y su honra. Pidamos que seamos ese canal de bendición para otros. Pidamos que Dios nos use, amado hermano, en la evangelización, en la predicación de la palabra, para los que están allá afuera se conviertan. Eso es lo que tenemos que pedir.
no sabemos pedir. Y la mayoría de hermanos, amado hermano, no saben pedir, no saben orar. Por eso es que nosotros necesitamos saber orar. Necesitamos saber pedir como conviene. Cuando nosotros pedimos lo espiritual, cuando nosotros pedimos, amado hermano, lo que a Dios le agrada, Dios se complace. Y Dios, amado hermano, extiende su mano y nos da lo que le pedimos. Y ahí se cumple: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. El apóstol Juan dice: si nosotros pedimos conforme a su voluntad, lo que nosotros pidiéramos, lo vamos a recibir. Oh, qué hermoso es, hermano. ¿Usted cree que Dios le va a negar a un hijo que le está diciendo: Señor, enséñame a orar? ¿Usted cree que Dios le va a negar una petición a un hijo que le dice: Señor, estoy falto de fe, dame fe, aumenta mi fe? ¿Usted cree que Dios le va a negar una petición como esa? Si la Biblia dice, si un hijo le pide a un padre un pan, no le dará una piedra. Dice que si le pide, amado hermano, un huevo, no le dará un escorpión. Y dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a aquellos que le pidan? Por eso, amado hermano, nosotros precisamos saber orar. Aun cuando oramos, amado hermano, por los que están allá afuera, por los que se han alejado, debemos, amado hermano, saber orar, saber cómo, amado hermano, pedirle al Señor para que nuestras oraciones sean contestadas, para que nuestras oraciones, amado hermano, lleguen hacia nosotros. Pidamos lo espiritual, porque lo espiritual es primero. La Biblia dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe, amado hermano, qué bonito sería que nosotros le digamos al Señor: Señor, hazme sentir hambre, pero no de pan, sino hambre de tu palabra. Hazme, Señor, sentir sed, pero no de agua, sino de tu justicia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted le dice: Señor, tengo hambre de tu justicia, tengo sed de tu justicia, dice la Biblia que seremos saciados. Es que cuando nosotros pedimos lo espiritual, cuando nosotros, amado hermano, pedimos lo que conviene, déjeme decirle que Dios lo va a conceder, que Dios nos lo va a dar. Hay cosas, amado hermano, por las cuales no deberíamos de perder el tiempo pidiéndole. No es que tal vez no lo vayamos a hacer, hagámoslos, pero una vez. Y allá el tiempo tal vez volvamos a hacer otra vez. Pero enfoquémonos cada día, amado hermano, en pedir las cosas espirituales que convienen a nuestra vida. Aquellas cosas que nos van a hacer crecer espiritualmente. Aquellas cosas que van a hacer, amado hermano, prosperar nuestra alma. Y es allí donde viene la bendición de Dios sobre el Hijo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando el alma es prosperada, todas las cosas van a llegar. Vamos a tener salud, como dice la palabra de Dios. Pero primero, amado hermano, tenemos que aprender a pedirle a Dios. Así que, después de haber escuchado este mensaje, tenemos que llevarlo a la práctica. Y cuando usted doble sus rodillas delante de Dios y hable con Dios, empiece a pedir aquello que va a alimentar su espíritu y no su carne.
aquello que va a avivar su espíritu y no su carne, aquello que va a hacer crecerle a usted espiritualmente, hacerle madurar. Porque Pablo dice que cuando él era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fue hombre, dice, dejé lo que era de niño. Cuando seamos maduros espirituales, entonces vamos a dejar, amado hermano, muchas boberías, vamos a dejar muchas niñerías, amado hermano, y vamos a empezar a actuar como hombres maduros y mujeres maduras. Por eso necesitamos, amado hermano, saber pedir como conviene. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios.